bien, primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículos 17 al 20, dice así. Así dice la bendita palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esta carta que Pablo escribió a los tesalonicenses y que conocemos como primera a los tesalonicenses, tiene unas expresiones de amor tan profundo del apóstol Pablo por sus hermanos en Tesalónica, unas manifestaciones de afecto, de preocupación, de interés por estos con los que apenas compartió unas pocas semanas, que cuando uno estudia la carta a profundidad no puede evitar ser confrontado. Uno no puede evitar, al ver este amor manifestado en estas líneas, ser confrontado por la fuerza de estos sentimientos y la entrega de estos hombres por sus hermanos en la fe. Después de que el apóstol Pablo se vio obligado a salir abruptamente de Tesalónica a causa de la turba que levantaron los judíos que rechazaron el evangelio, Pablo llegó a Berea, una población que queda más o menos a 80 kilómetros de allí de Tesalónica. Cuando Pablo llegó allí no perdió el tiempo y de inmediato empezó a compartir allí también el evangelio, como lo había hecho en Tesalónica, y donde fue expulsado con violencia por estos judíos inconversos. Allí empezó a predicar el evangelio en la sinagoga, donde nos cuenta el libro de los Hechos que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. También nos cuenta el libro de los Hechos, haciendo una comparativa, que quienes escucharon, los judíos que escucharon en la sinagoga el evangelio, eran mucho más nobles que los de Tesalónica. Pero allí también, a pesar de esta recepción en Berea, allí también llegaron los judíos de Tesalónica alborotando a las multitudes, igual que había sucedido en Tesalónica. Y Pablo entonces, una vez más, conducido por sus nuevos hermanos que habían creído en Cristo Jesús, fue llevado a Atenas para preservar su vida, y le tocó dejar atrás a Silas y a Timoteo, eso sí, con la orden de que viniesen a él lo más pronto que pudieran. Pablo entonces, aunque separado por la fuerza de los tesalonicenses, se preocupó profundamente por ellos. Allí, estando en Atenas y después pasando a Corinto, como lo vamos a ver, la preocupación por ellos y su amor por ellos era profunda. De tal manera que una vez llegaron sus compañeros misioneros que los había dejado allá en Berea, Timoteo y Silas, una vez ellos llegaron, de inmediato los envió de vuelta a Macedonia. A Timoteo lo envió de vuelta a Tesalónica. Y hay que ver esta manifestación también en acciones de amor de Pablo, porque esto significaba quedar solo en Atenas, que básicamente era el centro del pensamiento y de la filosofía griega para la enorme tarea de presentar la verdad ante todos el que lo demandara. Solo en Atenas, pero no le importó, tenía un profundo amor por los tesalonicenses y estaba preocupado por ellos. Mandó a Timoteo, y a Silas también lo envió a Macedonia, muy probablemente a Filipos. Y con esto una muestra más
de sacrificio, desprendimiento y amor por sus nuevos hermanos en la fe, que se suma a las palabras, expresiones, manifestaciones verbales del amor de Pablo hacia sus hermanos que vamos a estudiar en este texto. Llegado el tiempo entonces de que Timoteo y Silas regresaran, Pablo ya había pasado de Atenas a Corinto, y aunque en ambas ciudades la oposición fue feroz, Dios, por medio de una visión en la noche, le impulsó a mantenerse en Corinto predicando. Le prometió su protección y le dijo que allí tenía mucho pueblo. Allí fue cuando entonces regresaron sus hermanos misioneros Timoteo y Silas. Allí tuvo en Corinto su reencuentro nuevamente con ellos. Para el gozo de Pablo y su tranquilidad, cuando Timoteo y Silas regresaron de Macedonia, Timoteo de Tesalónica y Silas muy probablemente de Filipos traían el mejor de los reportes. Muy poco tiempo estuvo Pablo con los tesalonicenses, muy poco tiempo. Algunos calculan que un poco más de 3 semanas. Pero estos hombres, por la gracia y el poder de Dios y su determinación soberana, respondieron con arrepentimiento y fe al evangelio y dieron muestras de una conversión que para la gloria de Dios fue testimonio a toda la región. Esto lo hemos visto en sermones anteriores. El reporte que trajeron fue la firmeza en la fe de los tesalonicenses, el amor por Pablo y el deseo de ver una vez más a aquel que les compartió el evangelio para salvación. Esas eran las maravillosas noticias que Timoteo traía de la iglesia en Tesalónica. Sin embargo, hermanos, la iglesia de Tesalónica necesitaba apoyo para estar firme, porque la persecución que expulsó a los misioneros de Tesalónica y después de Berea no había disminuido. Y ahora se había volcado sobre los nuevos creyentes en Tesalónica. Además de esto, de la oposición al evangelio, los enemigos de la verdad estaban esparciendo mentiras y calumniando a Pablo y a sus compañeros. Estaban difamando al apóstol Pablo y a sus compañeros, que cuando él había estado allí en medio de ellos, pues había estado allí simplemente por negocio, por lucro, por tener buena reputación, por ganar fama, desvirtuando ese tiempo que Pablo y sus compañeros vivieron allí con sus nuevos hermanos. Pero además de eso, estaban usando la imposibilidad que había tenido Pablo para volver a Tesalónica, para supuestamente probar que en realidad a él no le interesaban los creyentes de Tesalónica. Así que, aunque vienen con un reporte maravilloso Timoteo y Silas, Pablo sabe que la situación allí no es sencilla, que son nuevos creyentes, que la persecución se ha volcado sobre ellos y que ahora están tratando de sembrar la mentira en medio de ellos con respecto a él, que como apóstol del Señor Jesucristo les predicó el evangelio, tratando de torcer su estadía. Pero ahora que él no podía volver a ellos por las circunstancias que vamos a mencionar, usando eso para decir que a él simplemente no les importaba. Ahora, por la providencia de Dios, esta situación difícil que se encuentra el apóstol Pablo allí, aunque recibe buenos reportes, pero sabe que ellos están bajo este ataque y saben que están entrando allí las mentiras con respecto a él, a sus motivaciones y aún a su ausencia de los tesalonicenses. La providencia de Dios fue la que a través de esta situación motivó a Pablo a escribir esta primera carta a los tesalonicenses, que para ellos fue bendición, pero que para nosotros es una tremenda riqueza. Y aquí empezamos a ver un patrón que siempre sucede en el obrar de Dios, y es que cuando se presenta oposición del hombre y quien está detrás del hombre, demoníaca, finalmente,
y en el plan secreto de Dios cumple los propósitos de Dios para su gloria y para su honra. Así que esta inquietud que hay en Pablo, porque lo están difamando, porque aún su ausencia está siendo usada para romper el vínculo de los tesalonicenses, nuevos creyentes, con aquel que les había predicado el evangelio, le impulsa a escribir y nos deja a nosotros la riqueza de esta carta maravillosa. Ahora, sobre las motivaciones de Pablo y sus compañeros mientras ellos estuvieron en Tesalónica, o sea, cuando estuvieron allí en medio de ellos, ya hemos visto la defensa que Pablo presentó en la exposición de esta carta en los sermones anteriores. Desde el capítulo 2, versículo 1 al 16, él presentó la defensa de, recuerden, mientras yo estuve allí, todo el testimonio que estuvimos exponiendo. Esto es conocido como la apología pro vita sua. Esto significa la defensa de sí mismo, la defensa de sí mismo y de su testimonio cuando estuvo con ellos. Ellos dieron todo, pero cuando los otros estaban hablando al oído con mentiras diciendo, sí, ustedes lo vieron, pero es que las motivaciones eran otras, Pablo ya hizo una defensa, la apología pro vita sua, una defensa de sí mismo. Y a partir de hoy y durante esta jornada de predicación que me corresponde, vamos a ir desde este versículo 17, capítulo 2, versículo 17, hasta el 3:13. Y allí estaremos viendo en este texto amplio lo que se conoce como la apología pro absentia sua, una defensa de su ausencia. O sea, ¿es real lo que ellos están diciendo? Él no ha vuelto a Tesalónica porque no tiene interés por ellos, porque no le importa. Así como ha defendido su testimonio en medio de ellos, a partir de aquí estará haciendo una defensa de su ausencia. Y en esa defensa vamos a ver tres partes. Vemos allí tres partes y así vamos a dividir los siguientes tres sermones. La primera parte es la que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo en la carta Pablo expresa sus sentimientos. Pablo expresa su amor a los corintios a pesar de la distancia. Lo segundo que vamos a ver en el siguiente sermón son las acciones que tomaron Pablo y sus compañeros con ese amor que les motivaba frente a esa ausencia que estaban teniendo. Y el tercer sermón con el que terminaremos esta serie de predicaciones en esta oportunidad será la reciprocidad de ese amor que es expresada en el informe alentador que trajo Timoteo a su regreso de haber ido donde los tesalonicenses. Ahora, sobre esta primera parte, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Una defensa de su ausencia, una defensa de su ausencia, pero en esta primera parte, esa defensa se compone por expresiones de sentimiento y amor del apóstol Pablo, algo muy importante para nosotros y para nosotros con nuestra fe bíblica y reformada, porque muchas veces en reacción al emocionalismo de la iglesia contemporánea, muchas veces nosotros nos convertimos como esa expresión antigua de los reformados de hielo, como si toda expresión emotiva o de sentimiento e incluso de afecto y de valor por otra persona fuera impropia porque es soli Deo gloria. Pero nosotros vamos a ver que esto es necesario y apropiado para los creyentes, pero siempre sabiendo que todo esto brota, que todo este amor, incluso el reconocimiento de la importancia de un hermano en Cristo, brota de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y finalmente Él merece la gloria y la honra. Pero nosotros evitarnos, cohibirnos de las manifestaciones de afecto, de amor, de apoyo y de reconocimiento entre hermanos, es algo que como reacción no podemos caer en ello, porque siempre que nosotros reaccionamos nos vamos a un extremo que también es perjudicial. Versículo 17, dice así entonces el apóstol Pablo: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ahora, ser acusado de desinterés y falta de amor
por los judíos incrédulos que señalaban la ausencia de Pablo, es una de esas acusaciones groseras que, aunque no tienen lógica, igual salen de la boca de quien tiene un corazón malvado. ¿Y por qué no tienen lógica? Porque es que estos mismos hombres eran los que habían causado la separación temporal de Pablo de sus amados hermanos de Tesalónica, recién concebidos, nuevos creyentes. Eran estos malvados hombres los que lo habían expulsado, los que habían expulsado a los misioneros de la ciudad. Recordemos, devolviéndonos un poco en el texto, en el versículo 15, las palabras que sobre esto les escribió Pablo, refiriéndose a estos judíos inconversos y que vimos en el sermón anterior. Dice el versículo 15 al 16, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahora, no solamente fueron ellos los que los expulsaron, sino que muy seguramente continuaban obrando para impedir el regreso de Pablo. Por eso la frase inicial de este versículo señala el contraste entre los misioneros y estos enemigos del evangelio. Mire lo que dice el principio del versículo 17: pero nosotros, o sea, ¿en comparación con quién? Pero nosotros es una frase enfática que significa nosotros en contraste con aquellos judíos inconversos cuyas maquinaciones Pablo acabó de enumerar desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Esa separación forzosa que arranca con esta frase enfática de contraste está llena de expresiones de intensidad de amor por Pablo, pero también de intensidad cuando él manifiesta lo que él sentía con esa separación forzosa. Esa separación forzosa es expresada con intensidad en la palabra que traduce Reina Valera como separados de vosotros, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros. Ahora, esa palabra griega solo aparece aquí en toda la Biblia, y en su sentido original significaba ser dejados huérfanos. Con el tiempo tomó el significado más general de ser privados de algo, pero Pablo compone aquí la palabra añadiéndole un prefijo en griego que es apo, ser privado de algo desde afuera, que da a entender lo siguiente: una privación violenta y forzosa. Y quise explicar este significado para que nosotros podamos percibir la intensidad del lenguaje que usa aquí Pablo para manifestar el amor por sus hermanos y lo que él sintió en ese momento cuando fue obligado a desprenderse de ellos forzosamente por estos hombres, cuando estaban compartiendo las delicias del evangelio y de la hermandad que se vive en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Son todos términos los que usa Pablo en esta porción que afirman ese vínculo afectivo, familiar, que no se pueden romper y que nosotros, iglesia, tenemos. No es que ellos sean socios de una misma organización. Somos miembros de una familia que nos amamos, que nos dolemos ante la distancia y en la ausencia de uno de nuestros miembros. Pero aún así, aún a través de la distancia, el vínculo no se rompe. Es un amor entrañable. Y en el caso del apóstol Pablo, aún con la expresión de esa separación violenta y forzosa, les da a expresar a ellos lo que él sintió. Y es importante que ellos sepan lo que él sintió, mis amados hermanos. Sí, porque aunque nosotros estamos centrados en Dios, si somos hermanos y si somos familia, es importante lo que sentimos los unos por los otros. Y a veces nos abstenemos de hacerlo, de expresarlo. Es más, deben manifestarse. Pablo no se abstiene
de decir esto. Me sentí como un huérfano que es desprendido de su madre forzosamente. Eso fue lo que sentí, tesalonicenses. ¿Cuántas veces ha sucedido algo en nuestra vida que no hemos tenido la oportunidad de expresárselo a un hermano y que el hermano está queriendo, está necesitando saber qué fue lo que nosotros vivimos en el interior? ¿Y por qué es eso importante? Es importante porque nos amamos y porque estamos unidos. Eso también es importante para nosotros. Y hermanos, en esto, nosotros hoy en día, en este individualismo que nos infecta, aún siendo creyentes, fallamos enormemente. Hemos calmado nuestras conciencias expresando que nuestras manifestaciones de amor se dan en lo que hacemos, y es verdad, en las acciones, pero expresarlo es igualmente importante. Obviamente una expresión que no es real, pero cuando hay acciones de parte de nosotros y se tiene ese afecto, expresarlo es muy importante en un vínculo de amor. Es muy importante en un vínculo de amor. Y Pablo continúa diciendo, y retomo una vez desde el principio, pero nosotros, en comparación, hermanos, separados de vosotros, con toda esta expresión dice por poco tiempo. Separados de vosotros por poco tiempo, y por poco tiempo manifiesta el deseo de Pablo por volver a Tesalónica, pero además los esfuerzos por hacerlo. Y esto evidentemente contradiciendo la mentira de los judíos incrédulos, sus detractores. El deseo y el esfuerzo. Era importante para los tesalonicenses decirlo, sí, es una defensa de las mentiras que estaban diciendo allá afuera, pero también les reafirmaba en ese vínculo de amor. Ahora, el por qué no había retornado, por más de que deseaba y por más de que se esforzó en hacerlo, es algo que él se va a dedicar a explicarlo en el versículo 18. Pero aquí, en un lenguaje también muy gráfico y emotivo, deja claro que esa separación física de ninguna manera es un distanciamiento en su amor por ellos. Por eso dice, y retomo, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por poco tiempo, de vista, no de corazón. Literalmente dice, de rostro, pero no de corazón. O sea, no se pueden ver, pero sus vidas están ligadas en lo más profundo. De ninguna manera ha habido una ruptura o un desinterés o una falta de amor a pesar de la distancia. Pablo y sus compañeros los aman, son sus hermanos, y Pablo se encarga de hacérselo saber cuán importante es esto. Ahora no solamente lo expresan, ahora en la ausencia, cuando estuvieron con ellos, no queda duda de esto. Mira cómo él se los dice en el versículo 7, en el capítulo 2. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Primera Tesalonicenses 2, 7 y 8. Ahora, expresó su amor cuando estuvieron con ellos, y eso no queda duda. Pero ahora que han sido separados forzosamente, los sigue amando y se los manifiesta con intensidad en su carta. Eso es lo que estamos viendo. Pero también, como vamos a ver en el próximo sermón, también tomó medidas, y medidas tremendas, para asegurar su amor y su cuidado pastoral sobre ellos con acciones. Así que él, ¿qué está haciendo aquí? Está reiterando un amor, el que ellos mismos vivieron, un amor ahorita que está ausente, y por medio de las acciones y determinaciones que va a tomar, va a manifestar su amor aún hacia futuro, a la distancia, en su cuidado pastoral por ellos. Y continúa diciendo el texto, y vuelvo a tomar, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por poco tiempo, de vista,
pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. Ahora, hermanos, si el lenguaje que ha usado hasta ahora para manifestar su amor por ellos ha sido bien profundo, y eso que por causa de tiempo no nos detenemos en todas las minucias del idioma y sus significados, si el lenguaje que ha usado hasta ahora para manifestar su amor por ellos ha sido bien profundo, aquí es tan potente que en nuestro tiempo, con toda su perversidad y malicia, incluso se hace difícil de traducir. ¿Sabes por qué se hace difícil de traducir? Porque nos encontramos con un lenguaje casi de intimidad entre pareja, empleado por el apóstol Pablo para dar expresión al amor cristiano. No tenemos que avergonzarnos de este lenguaje, afirmó un comentarista, pero añadió: aunque quizás sea aconsejable prescindir de esta clase de vocabulario en nuestras relaciones, no podemos ni debemos prescindir de aquel auténtico amor fraternal cuya intensidad solo se expresa adecuadamente en estos términos. Lo que quiero decir, y no voy a entrar en detalles, es que el lenguaje que aquí utiliza el apóstol Pablo, cuando habla de epitumia y de otra serie de textos en griego, cuando dice por tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente y una otra vez, es un lenguaje que expresa tal cercanía, tanto amor y tanta intimidad, que es un lenguaje de intimidad entre pareja, y que hoy en día con toda la malicia en medio de nosotros y en nosotros mismos se hace difícil de traducir. Pero lo que quiero que nosotros notemos es que nosotros no nos llamamos hermanos por utilizar simplemente una expresión evangélica que nos dijeron o que vimos que se usaban para llamarnos los unos a los otros, o porque no me acuerdo el nombre del hermano. Nosotros nos llamamos hermanos porque lo somos. Es más, esta familia no es temporal, como probablemente sea vínculos familiares por más fuertes que sean. Esta familia es eterna. De este modo, el apóstol Pablo, contrario a las acusaciones de los críticos, según las cuales Pablo y sus compañeros estaban felices por irse de Tesalónica y no tenían deseo de regresar nunca, ellos sí quisieron ir a ellos, ver las caras de sus nuevos hermanos amados y renovar su comunión con ellos a la primera oportunidad, y lo intentaron en lo que estuvo a su alcance. Y Pablo deja manifiesto esto en esta porción que hoy estamos leyendo, pero como si quisiera subrayar sus fuertes sentimientos. Pablo, que viene hablando en el plural porque incluye a Timoteo y a Silas, cambia abruptamente de ese plural, cambia de ese plural nosotros al singular enfático yo Pablo. Dice: tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. En otras palabras, para que no suene a combo, aunque en combo los amaba, pero para que sepan que esto se trata de él, es personal. Yo Pablo, una y otra vez, ciertamente, traté de ir a ustedes. Ahora, ¿qué impidió que este amor profundo de Pablo por sus hermanos se evidenciara en su deseado regreso a ellos, de estar otra vez con ellos? Pues hermanos, queda claro que no fue la falta de amor, no es que no hubiese el deseo, y no es que no lo hubiese intentado.
Pablo responde al final del versículo 18, pero Satanás nos estorbó. Satanás siempre quiere frenar el avance del reino de los cielos y la unidad entre los hermanos. Y Pablo tenía el discernimiento para entender esto, sea cual fuera el medio que el enemigo usó. Satanás nos estorbó. Por cierto, no sabemos cuál fue el medio que usó Satanás para estorbar esa visita que deseaba y que intentó una y otra vez de ir a los tesalonicenses. No sabemos cómo fue ese estorbar. Algunos afirman que tenía que ver con la fianza que tuvo que pagar Jasón para quedar libre, que cuando no encontraron a Pablo cogieron fue a Jasón, lo llevaron a la cárcel y le tocó pagar una fianza para que lo dejaran libre, y que el regreso de Pablo podía meter en problemas a Jasón, porque una fianza para quedar libre se hace bajo la promesa de algo que se compromete, y muy probablemente era que esos tipos no vuelvan acá. No sabemos realmente. Algunos dicen esto, pero lo que sí sabemos, amados hermanos, es que aunque parezca que el enemigo está logrando su propósito de frenar la obra, incluso de frenar la unión entre nosotros como hermanos, el plan secreto de Dios, su voluntad secreta, jamás fracasa. Un teólogo de principios del siglo XX comentó acerca de ese estorbar de Satanás de la siguiente manera: de ninguna manera ese estorbar excluye la divina providencia, cuyo gobierno se extiende aún a nuestros enemigos. Satanás frustró por un tiempo los planes de Pablo por regresar a Tesalónica, pero solo porque esto estaba acorde con los planes de Dios para la obra de Pablo. Fue culpa de Satanás que las iglesias de Tesalónica sufrieran, y Pablo también, pero esto lo determinó Dios para su propia gloria y para nuestro beneficio. Y termina diciendo el comentarista: siempre es así con los éxitos del enemigo, redundan en la gloria de Dios y en el beneficio de los creyentes. Así que tal vez alguien sin entendimiento del gobierno soberano de Dios que lleva a cabo sus propósitos digan: ay, ¿qué vamos a hacer? El enemigo estorbándonos. Mira, si estorbó a Pablo, y sí estorbó a Pablo, y sí sufrió Tesalónica, y sí impulsó a los judíos tesalonicenses, que también son responsables, los incrédulos. Y cada criatura moral es responsable delante de Dios. Y Satanás lo hizo no porque se vio forzado, sino porque esa es su naturaleza pecaminosa. Pero Dios es el que ha establecido en su sabio consejo, en su decreto eterno, todas las determinaciones de lo que sucede para su gloria y para su honra. Las criaturas son responsables, pero Dios jamás pierde el control. Es así, amados hermanos, como debemos tener nuestro entendimiento de ese estorbar del enemigo. No minimizarlo, no estar atentos a él y usar los recursos que Dios nos da en la palabra para contrarrestarlo, pero no amedrentarnos. Porque finalmente tenemos en nuestro ser, en nuestra convicción, la seguridad del control providencial de Dios de todas las cosas, y que finalmente aún el mal de los malvados será usado por Dios para cumplir sus propósitos en nosotros, para su gloria y para su honra. Así ha sido siempre, y así ha sido así en esta iglesia desde el principio, para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Después de que hemos tenido que secar nuestras lágrimas y hemos visto las circunstancias difíciles, al tiempo, reflexionando y volviendo a la Escritura y calmado nuestros corazones, hemos dicho: alabado sea tu santo nombre. Gracias, Padre. Gracias. Y Pablo cierra esta profunda expresión de amor, que la distancia no mengua. El amor que tiene por sus hermanos tesalonicenses, cierra esta expresión de amor diciéndole así, de manera directa, lo que ellos son para él. Lo que ellos son para él ahora
y lo que ellos son para Él cuando el Señor venga en gloria y por la eternidad. Lo que ellos son para Él por siempre. Y lo expresa de esta manera gloriosa. Versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Por medio de una pregunta triple que el mismo Pablo responde, no se ahorra calificativos para expresar lo que sus hermanos de Tesalónica significan para él. Sus hermanos de Tesalónica, los creyentes de Tesalónica, son su esperanza, son su gozo y su corona. Y todo esto en un sentido escatológico, eterno y definitivo, porque él dice que son su esperanza, su gozo y su corona delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. En otras palabras, ellos son todo esto que él está expresando a causa de Cristo y como resultado del obrar de Cristo, ante quien Pablo se va a presentar a dar cuentas de la labor que él le encomendó, pero sin negar lo que ellos son. Ellos son su esperanza, los creyentes. Para alguien que ha compartido el evangelio, son esperanza en el sentido, y para Pablo en el sentido de que él confía en el Señor, en que ellos son el fruto no perecedero de su trabajo. Que los creyentes son el fruto que no se va a perder. Gloria a Dios, de su trabajo, de su ministerio, de la labor que Cristo mismo le encomendó. Y cuando uno entiende esto y lo ve así, y así lo entendió Pablo, las cadenas cobran sentido, los azotes cobran sentido, la oposición sufrida cobra sentido, el rechazo cobra sentido, los detractores, las difamaciones, todo cobra sentido glorioso en su esperanza segura de que ellos son el resultado que no será quitado y que Él presenta como un obrero a los pies de Cristo. Esa es la esperanza que Él tiene. Todo lo que se vive, todas las mentiras, todas las dificultades, su espalda llagada, esa es su esperanza. Que por la obra de Cristo y su propósito que no será torcido, esto es lo que Él presentará como un obrero de la mies, presentará ante su Señor un fruto que no perece, porque esos son los verdaderos creyentes, un fruto que no merece. Mira, nosotros nos podemos esforzar en las diferentes labores de nuestra vida con la cual nosotros damos gloria a Dios, pero todas ellas van a ser pasajeras. Por más de que lo hagamos en excelencia, todo ello va a pasar. Pero hay una labor que va a permanecer. Cuando nosotros como obreros del Señor hacemos lo que nos corresponde y ante lo que el amo nos dirá cuando vayamos en su presencia, en su venida: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que nosotros no estamos dando un mensaje motivacional, sino un mensaje para vida por siempre. Esa es la esperanza que Pablo tiene y eso no lo será quitado. Samuel Rutherford, el gigante teólogo reformado considerado el participante principal de la asamblea de Westminster, preso en Aberdeen y a las puertas de ser ejecutado, a las puertas de la muerte, expresó que si uno de los que habían sido miembros en vida de su amada iglesia de Anworth le saliera a recibir cuando él mismo llegara al más allá, la gloria del cielo le parecería el doble. Pero ellos también son su gozo. Y son su gozo porque el obrar de Cristo sobrenatural en sus vidas se evidencia. Es que estos eran paganos.
Estos eran unos impíos en una conducta inmoral notoria en toda esa zona. Así es la raza humana, pero esto era más acentuado en todas estas zonas. Y ese obrar sobrenatural de Cristo en sus vidas, que era evidenciado por la firmeza de la fe de estos nuevos creyentes, en el amor que tuvieron, en su devoción a Dios, en la labor que emprendieron, no importaba cuánto sufriera Pablo en el ministerio, siempre los buenos y abundantes frutos de la labor de esos creyentes iban a alegrar el corazón del sembrador. Por eso esos creyentes también eran su gozo. Pero esos creyentes también eran su corona. Dos palabras griegas son usadas para corona. Una es diadema, que tiene un significado real, y estéfanos, que se utiliza casi exclusivamente para designar la corona del vencedor en alguna contienda deportiva. Y estéfanos es la palabra que usa aquí Pablo. El único premio que apreciaba realmente era ver hombres redimidos por la gracia de Dios habiendo sido usado como fiel servidor de su amo. Y para que no quede duda cuánto les ama y cuán valiosos son para Él, y qué es lo que ellos como creyentes a los cuales Él les compartió el Evangelio significan para Él, reitera así en el versículo 20: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Bendito sea Dios. Hermanos, algunas reflexiones sobre este texto. ¿De dónde procede este amor? Hola, este no era el tipo que respirando amenazas iba con cartas buscando a los cristianos para encarcelarlos. Hola, este no era el hombre al que a sus pies pusieron las vestiduras de aquellos que apedrearon a Esteban. Hola, estas personas de Tesalónica no eran las que estaban en medio de sus inmundicias, en sus idolatrías, en sus fornicaciones, en sus cultos impuros. Estos no son los hombres y mujeres que ahorita están viviendo vidas que procuran vivir en santidad para la gloria de Dios. Estos no son las personas que pasan dificultades económicas y que sin embargo dan de lo que no tienen para apoyar el ministerio del apóstol Pablo. Estas personas que estaban tranquilas en medio de su sociedad no son los que ahorita están aguantando con firmeza las persecuciones de los mismos de su nación. ¿Qué pasó? ¿De dónde tanto amor? ¿De dónde todas estas expresiones de intimidad fraterna? ¿De dónde? Todo ese amor, todo esto que brota, todos estos afectos, todas estas palabras sinceras y verdaderas brotan del amor manifestado de Dios por medio de Cristo Jesús a los pecadores que vienen a arrepentimiento y fe. Si alguien ama así, es más, alguien ama así, tan solo puede amar así por Cristo. Solo por Cristo. Es solo por Cristo que podemos entender el verdadero y sincero perdón a aquellos que nos han ofendido, que aquellos que han pecado contra nosotros. ¿Por qué? Porque de igual manera el Padre nos perdonó a nosotros en nuestros múltiples pecados, y Él siendo santo, santo, santo. ¿De dónde procede este amor? ¿De dónde procede este desprendimiento, esta entrega, estas palabras, estas manifestaciones de afecto? ¿De dónde? No del hombre, no del humanismo, no de lo excelso. Toda esa basura a lo largo del tiempo finalmente se va a mostrar. El que se muestra impoluto, el que se muestra decente, el que se muestra el evangelicalismo, el cristianismo, eso es para los viciosos y para las rameras. Finalmente mostrará, tarde o temprano, la inmundicia en medio de la cual les está.
Pero aquellos que por la obra de Dios y por su gracia y misericordia vienen a los pies de Cristo, son dotados por el Espíritu Santo, entienden su indignidad, pero se aferran en fe a Cristo Jesús, de ellos brotan cosas que no brotan de un corazón no redimido. La iglesia fue incluso malentendida porque no podía ser entendida por los que miraban hacia ellos, de alrededor hacia ellos. Cristo nos dijo que nos iban a identificar. ¿Por qué? Por el amor que tuviésemos entre nosotros. Así que, amados hermanos, aquí nos está exaltando a Pablo y nos está exaltando a los tesalonicenses. Se está mostrando la realidad de sus expresiones, su denuedo y su firmeza por manifestarse su amor. Pero la gloria finalmente es de nuestro Señor, porque esto brota tan solo de seres redimidos por la obra de Cristo. Pero por otro lado, estas palabras, hermanos, y así como empecé en la introducción, nos confrontan. Ese individualismo nos ha infectado. Este corre-corre en esta carrera de ratas que se convierte esta vida del día de hoy, donde no tenemos tiempo sino para nosotros y si acaso para los círculos más cercanos. Incluso, ¿cómo nos afecta cuando tomando una postura que ha entendido superficialmente verdades maravillosas como la fe bíblica, cómo nos afecta cuando antes éramos tan dados al afecto y al amor y ahorita nos restringimos? Todo esto tiene sus deformaciones y sus extremos. Esto no puede ser manifestado sino de esta manera, con esta intimidad dentro del vínculo de la hermandad. Pero estas palabras son bien confrontantes. Para mí lo fueron. No podía dejar de ver uno de los requisitos para los oficiales de la iglesia: ser hospedador. Y la verdad es que cuando uno ve todo este amor, esta entrega, este sacrificio, este darse, no puede dejar de ser confrontado en uno mismo. Hermanos, pero que la confrontación llegue como toda obra de disciplina de Dios en nuestras vidas, para que obre finalmente para su gloria y para su honra. Hermanos, en el próximo sermón pasaremos de las palabras que son necesarias, de las expresiones de amor que son necesarias, del verdadero significado de nuestros hermanos para nosotros que son necesarias, a los hechos. Pero hoy retengamos este aspecto y hagamos la tarea en medio de nosotros. Padre.